perdiste el control, porque a quien tanto querías le causas tanto dolor. Ni una menos pide la sociedad. La mujer se debe valorar. Son madres, son esposas, son hijas, la alegría del hogar. Ni una menos, ni uno más. Por favor, que esto acabe de verdad. Ni una menos, ni uno más. Por favor, que esto acabe de verdad. Y como cada semana ya los tenemos acostumbrados pues a un panel donde planteamos una situación o planteamos también alguna de las cosas por las que está pasando nuestra sociedad. En esta ocasión, pues como los recientes casos de violencia que hemos estado viviendo en nuestro país, queremos plantear qué es lo que hace falta en la familia, en la iglesia, en las comunidades para evitar precisamente estos tipos de casos. Por eso Mariel y Samara estamos juntas aquí para nosotras debatir un poquito sobre este tema. Mira, Valeria, si hay algo en lo que yo coincido contigo es lo lamentable que es esos casos que estamos viendo dentro de nuestra sociedad. Y sin duda hay un factor común, es la falta de respeto a la vida. La vida es un derecho. El otro día ponía en mis redes sociales, no en un post oficial, pues no me gusta comentar de este tipo de temas, pero posteaba en una imagen que si Dios fue el que te dio la vida, ¿por qué otro tiene que quitarla? Entonces, si nosotros fomentamos esa cultura, esa ideología en los hogares, en nuestros hijos, en los amigos, en las casas, en las escuelas, en la sociedad, entonces los casos van a reducir de una manera u otra. Concuerdo contigo, Mariel. Realmente para evitar la violencia debemos de crear un ambiente o una cultura de paz. Ya que tenemos una cultura de paz, podemos empezar a obviar los malos aspectos y las malas actitudes. Hay muchos factores, están por ejemplo lo que son las campañas que incitan al desarrollo de los niños y niñas de hoy en día, que ofrecen trabajo, que hacen muchas cosas que debemos de tomar en cuenta, unirnos a eso para así poder evitar la violencia de hoy en día. Y mencionaba también un poquito sobre la iglesia, y este es un papel muy importante, ya que quien no tiene a Dios en su corazón es quien recurre a este tipo de casos, y es precisamente las personas que son los autores principales de este tipo de sucesos, como fue el caso de la señorita Emily, que lamentablemente pues perdió su vida en manos de personas que no tienen a Dios en su corazón. Y no tanto eso, sino también que aquí cae lo que es el individualismo. Siguiendo con ese caso, era un problema quizás de ella, pero quizás no tenía la confianza de acudir a otra persona, no voy a mencionar nombre, X o Y persona de su mismo círculo para decirle lo que estaba pasando. Entonces, cuando nosotros le ponemos confianza, cuando nuestros hijos, en este caso yo que soy hija, cuando le tenemos confianza a los padres, las cosas cambian, porque entonces ellos saben la realidad que nosotros vivimos y no viven al margen. Y de una manera u otra, ellos tienen más experiencia que nosotros en la vida. Y así ellos tienen más mecanismos que nos pueden decir, bueno, nosotros quizás pensamos, tengo un súper problema y el problema es pequeño, lo que no tenemos es la experiencia, ni sabemos cómo salir de él. Ni cómo manejarlo en ese caso. Influye mucho lo que es la educación del padre hacia su hijo. El padre debe darle lo que es una educación al hijo para que se pueda desarrollar de una manera positiva y pueda emplear aquellos buenos pensamientos y valores en lo que es la sociedad de hoy en día. Así que la educación en la familia, hay que recordar que la paz empieza por cada uno de nosotros y en el hogar. Así es, otro de los factores que entiendo que hace falta también en la sociedad de hoy en día es el respeto a nuestros mayores, el respeto a los padres. ¿Por qué? Porque bueno, el caso de Emily tal vez no fue así, pero en otros casos hemos visto casos de violencia de hijos hacia los padres, y que también la rebeldía que sufren esos niños afecta la relación y no hay respeto, no respetan que tu padre pues te evite salir a un día a una fiesta, por ejemplo, y es donde empiezan esos casos de violencia también. Y hablando también de esto, entra lo que es la formación, que es lo que venimos hablando desde el inicio. En la formación hablamos de equidad de género. Vivimos en una sociedad que exige equidad de género, tiene que haber equidad de género. No es que si una mujer agrede a un hombre, el hombre se va a quedar
igual, no le va a Claro. agredir, porque yo digo que para que se cree un conflicto tiene que haber dos. Nadie pelea solo, el que pelea solo está loco. Entonces, si tú tienes un inconveniente con una persona, ¿por qué tiene que ir a la violencia? Hay autoridades, hay instituciones, hay otras vías de cómo hablar. La gente se entiende hablando, no somos animales. Y nosotros como jóvenes debemos de tener pendiente que para que nuestra sociedad cambie, debemos de nosotros aportar un granito de arena y decir, yo puedo cambiar mi comunidad, yo puedo poner en acción los valores que me han inculcado, yo puedo hacer de mi patria una mejor patria. Y eso es que los jóvenes deben de tener pendiente hoy en día. Yo puedo cambiar mi comunidad. Y yo puedo respetar la vida. Precisamente con esto vamos a ver un material que producción nos ha preparado. Veamos. Adelante. Extraño los paseos familiares en Lurín. Cuando cantaba con mi mamá. Siempre cantábamos cuando caminábamos por el campo. A mi hermana. La extraño mucho. Era mi mejor amiga. A mis hijitos, abrazarlos, besarlos. Ojalá hubiera podido conocer a mi hijo. Nunca sabré lo que significa ser madre. Nunca conocí el mar. Espero que mis hermanitos algún día puedan conocerlo. Acabar mi carrera. Viajar por el mundo. Ser una artista famosa. Estaba juntando para la fiesta de promoción del mayor. Me faltaba un poquito más. Decía que no era su hijo. No confiaba en mí. Me celaba demasiado. Me pegaba. Mi novio. En su casa. Mi esposo. En nuestra casa. Aún no es tarde para ti. 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 Ahí está, precisamente lo que conversábamos, ser promotores de las buenas acciones, en este caso que es el respeto a la vida. Y no tanto el respeto a la vida porque es un regalo divino, sino que es un derecho. Derecho que hay leyes que lo amparan, que si alguien comete un crimen, atenta contra la vida de una persona, no un crimen, porque a veces no llega a ese extremo, sino que es simplemente un atentado, ya hay factores, hay leyes, ejemplo, las órdenes de alejamiento, que protegen a las personas, pero entonces no conocemos, eso es lo que pasa. Hay una ley que me protege, pero yo no lo sé. Entonces, ¿a quién acudo? Es importante este aspecto, Mariel, y es que también hay muchas personas que por temor pues a que simplemente no le tomen en cuenta, no acuden a las autoridades, y otra es de educación, porque no tenemos esos conocimientos, no sabemos qué ir a decir en las autoridades, qué ley fue la que violó a este hombre cuando me dio, o sea, no sabemos. Porque no tenemos el realmente. vasto conocimiento realmente. Exacto, de no nuestras tenemos leyes. conocimiento de eso y a veces están un poco inaccesibles. Por eso yo quiero ver la opinión de ustedes sobre cuáles son las cosas que podemos fomentar para que estas leyes y estas cosas tan importantes pues no se pierdan en lo que son las sociedades de hoy en día. Campañas y charlas, pero no campañas, charlas vacías, sino que sean materializadas. Que si van a dar un ejemplo, no sea un ejemplo que yo vi en una telenovela, que yo vi en una serie, sino un ejemplo real. Que lleven personas con testimonio de que sí, de que las leyes sí avalan, de que sí se puede. Por ejemplo, si yo voy a dar una charla hace un tiempo di una charla de violencia de género, precisamente, en una escuela para adultos, y nosotros lo que buscábamos era testimonios, videos de testimonios de personas. No es yo decir, hay una ley que te protege, sino buscar personas que lo hayan vivido y esas personas que están en esa situación vean que su problema no es mayor que el de nadie, sino que hay soluciones para él.
como jóvenes poner simplemente de nuestra parte, porque como somos jóvenes decimos, no, de las leyes se encargan los adultos. Pensamos que las cosas nos van a caer del cielo y no es así. Tenemos que levantarnos y como dijimos anteriormente, yo sí puedo como joven poner mi conocimiento en práctica, aprender, leer y saber cuáles son mis derechos y qué debo de hacer para enfrentarme ante cualquier situación. Pues entonces creo que las tres concordamos en que lo que hace falta para reducir los casos de violencia en nuestro país es educación. Educación para que nosotros conozcamos cuáles son aquellas leyes que nos protegen, cuáles son las autoridades correspondientes a las que nosotros podemos acudir en casos de violencia de nuestra parte o en casos de violencia de una persona que nosotros conozcamos que a lo mejor no tiene el valor, porque esa es otra de las ventajas, que aunque una persona no tenga el valor de acudir a pues a un distrito a poder poner una querella cuando está habiendo casos de violencia, pues otra persona puede hacerlo por ti y ahí tú puedes pues abrir los ojos y ver que realmente sí funciona. Y un factor muy importante es que yo voy a exigir mis derechos, pero también tengo que cumplir mis deberes. Así mismo. ¿Cómo yo voy a ir a poner una querella, en este caso sin una cédula? Exactamente. No es que quizás no es su culpa, pero hay vías. Entonces, para yo exigirte a ti, Valeria, que saques buena nota, yo primero tengo que sacarla yo. Para entonces dar el ejemplo y poder exigir eso que estoy haciendo y además después poder reclamar con base. Pero que entonces la profesora me puso 80 en la nota, pero que entonces el hombre me dio un golpe, pero y yo dejé que llegara a ese extremo. A la violencia da señales. Se inicia por una palabra obscena, después quizás le levante la mano, un gesto. Después le da una galleta, perdonarme, eso no es nada, pero luego ¿qué sigue? Pero no sabe lo que va a llegar. Entonces cuando ya llega el extremo, las autoridades son malas, no escuchan, pero tú dejaste que llegara ahí, ya tú sabías lo que venía. El caso es hablar, comunicar y saber cuáles son las cosas que debemos de hacer para enfrentarnos ante cualquier situación. Chicas, creo que estamos totalmente de acuerdo con lo que hemos dicho las tres. Así es, yo entiendo que como joven, como ciudadanos, nosotros debemos de hablar, debemos de comunicar, como dice Samar, no solamente a nuestros padres, sino también en caso de alguna comunidad que nosotros tengamos pendiente, pues algún caso de violencia, pues decirlo también, tal vez no con ella misma, pero a sus padres, nuestro entorno, a alguien que pueda ayudar en alguna de estas situaciones. Y nosotros no hacernos la vista gorda de que, bueno, esto es un problema de la vecina, un problema del tío. No, yo soy tan cómplice como quien lo está haciendo, porque sé que puedo denunciarlo. Quizás uno dice, uno no puede entonces entrometerse en el problema del otro, pero si a esa persona le pasa algo, entonces queda en su conciencia, queda en mi conciencia, entonces yo soy la que voy a cargar con el peso. Así es, chicas. Yo creo que en el día de hoy pues hemos extendido bastante lo que es nuestra opinión personal como jóvenes preocupadas con respecto al tema de la violencia. Y ya para terminar, yo quiero que ustedes pues les den una recomendación a todas esas personas que a lo mejor están sufriendo y nos están viendo en este momento, o que lo han sufrido alguna vez en su vida, o que sabe que su hermana está pasando por una situación, o que sabe que su hija está pasando por una situación. Un buen consejo para esas personas que normalmente son jóvenes, las que pasan por este tipo de violencia. Hay que empoderarse y, como dice una canción, romper el hielo. Empoderarse, yo saber que sí, admitir, porque primero para salir de un conflicto, un problema, lo que sea negativo, lo primero que tengo que hacer es admitir lo que estoy pasando. Buscar ayuda, nada se resuelve solo. Primero Dios y después hay que buscar ayuda, porque aunque nacimos solo, como nos dicen, pero yo nací solo, no, siempre hay que buscar ayuda, acudir a las autoridades, buscar instituciones. Hay muchísimas instituciones, las autoridades estatales, comunidades de la iglesia, fundaciones que están dispuestos a ayudar. Entonces, si usted no habla, claro que no van a ir a su casa, le van a preguntar, mire, una pregunta, ¿usted tiene un problema? No. Usted lo que tiene que hacer es abrirse, empoderarse y tratar de buscar una solución a eso que usted está pasando. Ningún problema es grande. Quien lo hace grande somos nosotros. De joven a joven, no calles. Conócete tú mismo y luego conoce tu entorno. Así podrás vivir una vida plena. Así es, y bueno, mira, ya que estamos en tema, producción me dice que resaltemos un poco la confianza que debemos tener en los padres, o en el caso de que no vivamos con nuestros padres, la confianza que debemos tener en nuestros tutores, que son pues nuestro ejemplo, que son aquellos que nos guían a nosotros poder dar un buen ejemplo en las calles y a que nosotros no pasemos por este tipo de situaciones. Claro que sí, los padres son nuestra primera mano. Son nuestro pilar.
vamos a caer, lo primero que encontramos sea papá o mamá o el tutor que esté con nosotros, abuelita, el tío, quien sea que viva con nosotros. Si necesitamos algo, ahí está. Entonces igual nosotros, si tenemos algo, si tenemos una inquietud, a ellos es que hay que acudir. Soy la primera persona, bueno, si quizás no tengo la confianza de decirle a mami o a papi, le digo a la tía, mira, dile a mami que me está pasando esto y aquello. Siempre hay un mediador, lo que hay que buscar, porque el que busca encuentra. Hablando de eso, estaba viendo un video en YouTube esta tarde de una madre que estaba hablando acerca de cómo le cambió la vida ser madre. Siempre nos molestamos porque no nos dejan salir. Mis padres no me comprenden, no me dejan hacer nada, pero ella explicaba que también se sentía así. A veces los hijos se sienten incomprendidos, pero es que no saben. Ella decía que cuando ella fue madre entendió por qué los padres decían, mira, no puedes salir, no hagas esto, no hagas lo otro. Y es que no tenemos esa mentalidad, todavía no hemos llegado ahí, pero cuando lleguemos a ser padres, vamos a saber por qué ellos nos decían, no te vayas por ahí. Y en lo mira, que llegamos no a ser padre, tenemos que comprendernos, Así entender que mismo así es. como yo quiero exigirle a papá también, bueno, papi, yo quiero un celular de cumpleaños, no, pero que de rayo, profe, papi, pero ¿qué es de cumpleaños? Entonces, cuando papá le diga, mira, yo quiero buena nota en este mes, pero papi, pero es que el mes que viene, no. En este Entonces, mes. como yo decía ahorita, para exigir yo primero debo de dar. Así es. ¿Alguna vez le ha tocado a ustedes algún caso cercano sobre que no haya confianza con sus padres? Tal vez alguna amiga, prima. Mira, sí, porque creo que a todos, de hecho en algún momento, porque siempre hay alguien que le toma a uno más confianza que quizás otras personas. Y tú, o ustedes que están viendo la televisión, o cualquiera de ustedes que vivan esta situación, por lo menos a mí me funcionó. Lo que yo traté fue no de suplir el lugar de esa persona, no de suplir del lugar de su papá o de su mamá, sino de decirle lo importante que era de que su papá o su mamá le diera la confianza. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente. Yo no puedo, quizás tú me digas, Mariel, me pasa esto y aquello, yo te doy un consejo, pero el consejo que yo te voy a dar a ti es quizás lo mismo que tú estás pensando, porque ambos somos jóvenes. Entonces uno tiene que saber conversar con los padres y uno como amigo, hacerle la salvedad a nuestros amigos que somos amigos, pero los padres tienen su plato aparte, como ustedes decían. Y es que somos jóvenes, como jóvenes siempre nos vamos a sentir incomprendidos de alguna manera u otra, pero siempre tener la salvedad de que nuestros padres saben lo que somos, saben a dónde queremos llegar y siempre van a querer un bien para todos nosotros. Bueno, chicas, esto ha sido todo por el panel del día de hoy. Yo creo que ha quedado bien claro y que le dimos algunos consejos también a esos jóvenes que se sienten identificados con la situación. Continuamos con más de Enfoque Juvenil. Quédense con nosotros. Por favor, que esto acabe.